Bien, entonces les decía que para mantener voltajes constantes se puede utilizar los diodos Zener. En este caso, el rango disponible para la carga va a estar condicionada de acuerdo a las características tanto del voltaje de entrada como de las características propias del diodo Zener. En ese caso, las limitantes además consisten en qué rangos de resistencias se pueden emplear para ese tipo de reguladores. Entonces, al tener ese limitante, es posible que no nos sirva en muchas aplicaciones. Entonces, allí utilizamos otro tipo de fuentes que se estructuran en base a circuitos integrados. El principio de las fuentes que hemos estudiado entonces están constituidas por una fuente de alimentación, un transformador, un rectificador, puede ser de media onda, de onda completa, el filtro capacitivo que habíamos visto, y podría tenerse también allí, en vez de el filtro capacitivo, se podría tener una resistencia y un diodo Zener. ¿Sí? Eso es lo que habíamos hecho en una de las clases pasadas. Adicionalmente, las estructuras pueden cambiar en donde se utilicen, por ejemplo, los filtros con capacitor que hemos estudiado. Y no solamente de capacitor, sino puede ser también con filtros inductivo capacitivos, o los filtros Pi, en donde se utiliza dos capacitores y una bobina. En todo caso, esos elementos pueden filtrar bastante las variaciones en la señal que posteriormente podrían ir ya directamente a una carga con un valor de voltaje fijo, o también podrían servir para alimentar al circuito regulador integrado. Estas son las denominadas fuentes lineales que utilizan todos estos componentes para tener una alimentación específica a una carga en particular. La idea es entonces que de 220 voltios o de 110 voltios de una señal alterna finalmente se tenga un voltaje constante aplicado a una carga. En este caso vamos a tener que calcular en función de la carga que se va a alimentar cuáles son los componentes óptimos a utilizar en todos estos diagramas. Este modelo ya habíamos visto, el rectificador de media onda con filtro capacitivo, también el rectificador de onda completa con filtro capacitivo, el filtro Pi que les decía hace un momento, que simplemente para ilustrar, utiliza en esta parte lo que sería un filtro inductivo, de esta forma, y por aquí el segundo capacitor. Entonces, estas estructuras se utilizan mucho para, bueno, se utilizaban realmente con el fin de obtener una mejor calidad en la señal de alimentación a la carga. Pero desde que se desarrollaron las fuentes switching, esto ya prácticamente se ha dejado un poco de lado. Esto ya sabemos. También hemos visto los rectificadores de onda completa, rectificadores de onda completa con tap central en el secundario. Bueno, todo esto ya hemos estudiado. Aquí está un modelo de fuente que se conoce como dual. Esta fuente regulada sirve para obtener voltajes tanto positivos como negativos en la salida. Entonces veamos rápidamente cómo sería el funcionamiento de esta denominada fuente dual. Tenemos, por ejemplo, en el semiciclo positivo de la entrada, que tomaríamos a partir del secundario de un transformador. La corriente avanzaría por el diodo 1, esto es evidente, no puede irse por el diodo 2. Entonces, al llegar aquí esa corriente, se divide en dos partes. Una parte estaría cargando al capacitor con la polaridad que están observando, más o menos,
y retornamos al terminal de tierra, es decir, cerramos el circuito en este secundario de esa forma. Otra parte de corriente avanzaría lógicamente a la carga y de aquí tendría un único camino bajando por RL, retornando también hacia la parte inferior de este bobinado. Entonces, aquí ustedes ya saben esto. Lo que tendríamos en este caso sería una señal de salida que correspondería a un voltaje aproximadamente constante de un rectificador de media onda con filtro capacitivo. En el caso de tener el semiciclo negativo, lo que tenemos que hacer es cambiar aquí, le ponemos menos y acá le ponemos el más. Entonces, con esa nueva polaridad, ustedes pueden fijarse que ya queda abierto el diodo 1 y que esta corriente saldría más bien por aquí, vendría hasta acá, subiría por el capacitor dándome una caída más o menos. Otra parte de corriente lógicamente vendría hacia la carga y por aquí cerraríamos el circuito a través del diodo 2 hacia el terminal negativo instantáneo del semiciclo negativo del secundario en este transformador. Entonces, como ven, aquí el principio es muy básico. Tenemos dos circuitos, el uno se activa en el semiciclo positivo, el otro se activa en el semiciclo negativo. Entonces, si tomamos como voltaje de salida en este punto, evidentemente, fíjense en los signos que tiene el voltaje en el capacitor, aquí estaríamos con voltajes negativos. Pero si la señal le tomamos acá, sería voltajes de salida positivos. En este caso, si ponemos capacitores de, por ejemplo, 470 microfaradios, o incluso un poco más grandes, tendríamos una fuente de doble polaridad para el uso en cualquier aplicación que se necesite. Voltajes positivos y voltajes negativos simultáneamente. El limitante aquí es que el transformador, una vez que está dimensionado, ya no podríamos cambiar la amplitud de los voltajes constantes a la salida. Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar de este modelo? Bien, aquí también se observa un circuito en donde se tiene un transformador con tap central en el secundario y que evidentemente sirve también para obtener voltajes de salida positivos y negativos. Fundamentalmente lo que se hace es trabajar acá con el tap central para cerrar los circuitos tanto en la salida 1 como en la salida 2. El principio de funcionamiento de este circuito ustedes ya lo pueden hacer tranquilamente siguiendo la misma metodología. Ponen semiciclo positivo en los dos secundarios, por ejemplo, más menos aquí y más menos acá. Y a partir de allí van siguiendo el camino que seguiría la corriente por el circuito que quede habilitado. Por ejemplo, si nos vamos en el semiciclo positivo por esta línea, evidentemente se estaría activando el capacitor 1 y la resistencia 1. Y luego estas corrientes, lógicamente, regresarían a través de este camino de tierra, cerrándome el circuito y obteniendo una salida 1. En este caso, la diferencia es que al tener el siguiente semiciclo, ahora cambiaríamos aquí la polaridad. A ver, vamos a ponerle un signo menos, signo más, signo menos y signo más aquí.
Entonces, con esa polaridad, el diodo que se estaría activando en el circuito de la parte central sería el diodo 2. Subiría la corriente por aquí y tendríamos otra vez la alimentación al capacitor 1 y a la resistencia 1. Entonces, como ven, en este caso, se estaría cerrando el circuito de esta forma. Tenemos en consecuencia un rectificador de onda completa para la salida 1. Se puede hacer un análisis similar para el circuito externo, ¿no? Bueno, eso de ahí ya ustedes lo pueden interpretar fácilmente. Este es el regulador con diodo Zener, que ya sabemos cómo se maneja. Y venimos ya a lo que serían los reguladores con circuitos integrados. Básicamente tenemos dos tipos de reguladores con circuitos integrados. Los denominados fijos, en donde el voltaje de salida ya está determinado por la característica de su circuito integrado y normalmente es un limitante. Vamos a ver luego que en algunos de estos ejemplos con circuitos integrados que me dan voltaje de salida fijo, sí se puede de alguna forma cambiar el voltaje de salida, ¿sí? Pero utilizando elementos adicionales como puede ser, por ejemplo, un diodo Zener o diodos normales. Y los otros que serían los circuitos integrados que por su propia construcción permiten obtener voltajes de salida variables. En cuanto a la simbología que se maneja para estos elementos, tenemos la que están viendo aquí. Este rectángulo con 4X representaría al circuito integrado que estamos utilizando. En este código con estas 4X tenemos en definitiva un número de serie del circuito integrado que nos da básicamente información respecto al voltaje de salida y también a la corriente de salida que puede entregar hacia una carga. Para el caso de ser reguladores de voltaje positivos, normalmente se utilizan los códigos 7805. El 78 me indica que es un voltaje positivo y el 05 me dice que es un voltaje de salida de 5 voltios. Tenemos un 7806. Asimismo, el 78 es indicador de voltaje de salida positivo y el 06, 6 voltios constantes de salida. El 7812, otra vez, 78 voltaje de salida positivo y 12 voltios de salida constantes. Podemos tener el 7824, etcétera, algunos casos más que usted lo puede encontrar en los manuales de dispositivos electrónicos. Para los voltajes negativos, en cambio, se utiliza aquí el código 7905. El 79 me indica que es un voltaje de salida negativo de 5 voltios. 7906, voltaje de salida negativo de 6, y así sucesivamente. Esta es la presentación probablemente la más generalizada para este tipo de reguladores, en donde tenemos como ejemplo aquí el 7812, un regulador positivo de 12 voltios. La entrada sería en el pin izquierdo, viéndole de frente, con la aletita para incorporación de un disipador de calor en la parte posterior de este circuito integrado. El terminal del medio corresponde a la conexión de tierra y el terminal de la derecha para la entrega de los 12 voltios constantes como salida. En el caso de ser un 7912, en cambio, aquí están las terminales distribuidas de la siguiente forma. El pin izquierdo sería el terminal correspondiente a tierra, el pin central de la mitad a la entrada y la salida, el pin derecho. Tengan también en cuenta que usted no puede poner indiscriminadamente cualquier señal de entrada. También tenemos ahí ciertas limitaciones. Bien, entonces para estos integrados,
normales de 3 terminales, tenemos algunas otras características que debemos saber entender o manejarle adecuadamente para no cometer errores. Por ejemplo, si es que tenemos aquí el código 7805, 06, 08, 10, 12, 15, 18, 24, todos estos son voltajes de salida positivos, como vemos en esta tablita. Para que estos reguladores funcionen adecuadamente, las entradas o la entrada tiene un cierto margen de voltajes que debemos observar cuidadosamente. Por ejemplo, si utiliza usted el 7805 y quiere efectivamente tener una salida de 5 voltios, la entrada que debe aplicar a ese dispositivo debe estar entre 7,5 como mínimo y máximo como 20 voltios. Si usted pone una entrada menor que 7,5, la salida ya no va a ser los 5 voltios. Pero el circuito en todo caso no se quema. Si en cambio usted pone un voltaje mayor al máximo permitido, puede quemar a este dispositivo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Si está utilizando un 7812 para que este elemento entregue los 12 voltios nominales, debe asegurarse que la entrada mínima que esté aplicando sea al menos 14,8 voltios y el máximo voltaje que podría aplicar como entrada es 27 voltios. De igual manera para los otros casos. Adicionalmente a esta codificación que estamos viendo aquí con 78XX, se puede tener también circuitos integrados con la codificación 78LXX, 78MXX, simplemente 78XX y 78TXX. Aquí lo que debemos entender es lo siguiente. Supóngase que usted tiene un 78L05. Le estaría diciendo que es un voltaje de salida de 5 voltios, pero con una máxima corriente hacia la carga de 0,1 amperios. Si tiene un 78M05, este M le dice que la corriente de salida máxima hacia la carga sería 0,5 amperios. Si es que no hay ninguna letra como en esta columna que estamos viendo acá, directamente asumimos por especificaciones del fabricante que la corriente máxima que se envía a la carga es de 1 amperio. Y si aparece un 78T05, por ejemplo, con esa T entendemos que la máxima corriente de salida es 3 amperios. Entonces, como usted ve, debe previamente analizar cuál es la corriente que va a consumir la carga que piensa conectar para que de acuerdo a ello seleccione el código que satisface esa corriente de carga. Bien, de igual forma para los reguladores negativos, ¿no? Entonces aquí tienen los códigos para estos circuitos integrados. ¿Cómo se hacen las conexiones para estos dispositivos? Es decir, usted necesita acá una alimentación. Esta alimentación no siempre va a ser un valor fijo. Aquí posiblemente tenemos un pequeño rizado, sobre todo cuando aplicamos aquí la señal que proviene desde un rectificador de media onda o de onda completa. En ese caso necesitamos poner como respaldo un capacitor de filtro aquí. Este es un capacitor polarizado. Hay que tener en cuenta también que estos capacitores polarizados deben ser conectados adecuadamente. La patita que está identificada con el signo más tiene que ir hacia la parte de arriba. Y la patita que en el elemento físico tiene identificación con el signo menos, debe poner al punto de referencia, que en este caso sería tierra. Una vez que hacemos esto, conectamos esta señal a nuestro circuito integrado. Aquí en la salida también se suele poner un capacitor
electrolítico. Entonces, bueno, después vamos a ver esto. Aquí pondríamos también un capacitor electrolítico. Bien, entonces verán, el capacitor de entrada que están viendo aquí sirve para disminuir las variaciones de voltaje que puedan provenir desde el circuito que alimenta a nuestro integrado. Aparte de este capacitor que está viendo allí, cuya función es mantener estable el voltaje que entra en el circuito integrado, aquí se pone adicionalmente en paralelo un capacitor no polarizado de un valor pequeño, ¿sí? Entonces, este capacitor tiene la misión de derivar a tierra cualquier señal de alta frecuencia, ¿sí? Entonces, aquí en la salida también podría pensarse en lo mismo, poner un capacitor de valor bajo con el propósito de eliminar cualquier ruido que trate de filtrarse hacia la carga. Entonces, los capacitores grandes, en el orden de los 470 microfaradios o más, son electrolíticos. Y estos otros dos son cerámicos, por ejemplo, de tantalio, pueden ser de vidrio también, de cualquier material. En todo caso, son capacitores no polarizados. Bien, esta es una ilustración de cómo podríamos tener simultáneamente desde el mismo fuente rectificador dos voltajes de salida diferentes. En la parte de arriba tenemos un regulador positivo, un 78 cualquier cosa, y en la parte de abajo un circuito 79 cualquier cosa. Entonces, el momento que armamos estos circuitos, hay que tener en cuenta que se pueden presentar falsas conexiones o malas conexiones en algún momento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted tiene aquí, digamos, vamos a poner en esta salida, ya, esa salida de circuito conecta a un elemento, a un circuito cuyo voltaje es más grande que el que tenía nominal de salida este integrado. Imaginemos que aquí tenía una carga que almacenó voltaje, por ejemplo. Y si este es un 7805 y esa carga tiene un voltaje de 10, por ejemplo, usted al hacer esa conexión va a quemar al integrado. Entonces normalmente se utilizan aquí, como ustedes ven acá arriba, este diodito para evitar ese tipo de problemas, para evitar que se dañe el regulador, ¿sí? Eso también le sirve para el caso en que, por ejemplo, usted está trabajando aquí con un voltaje de salida de 5 voltios. ¿Qué pasa si es que el voltaje de entrada bajó de 7,5, por ejemplo? Por alguna causa el voltaje de entrada que tiene a la salida de este puente sobre el capacitor de entrada, por alguna causa el voltaje aquí se hizo más chiquito. El voltaje de aquí bajó a 3, por ejemplo. Entonces, teniendo aquí una salida de 5, el flujo de corriente iría en sentido contrario por el integrado. Eso le puede quemar al integrado. Entonces allí se pone el diodo tal como está viendo acá, ¿sí? Entonces tenemos aquí diodos de protección, tanto en la salida directamente a tierra puesto de esta forma, como enlazando la entrada y salida del integrado. De igual forma, si son voltajes negativos, el diodo de protección entre la entrada y salida del integrado y otro en la parte de salida en paralelo con este capacitor de salida. Entonces son componentes que se ponen con el fin
de darle una protección a los circuitos integrados que podrían ser afectados si es que la carga que usted conecta no es adecuada o también si es que se produce alguna avería desde la parte de alimentación. Bueno, aquí vemos otra ilustración de cómo se podría conectar los circuitos integrados, positivo y negativo el otro, a la salida de un puente rectificador. Entonces es un regulador que se conoce como dual porque entrega dos voltajes, positivo el uno, negativo el otro. Y estos son los circuitos reguladores variables, como por ejemplo el LM317, que permite obtener voltajes de salida entre 1,2 voltios y aproximadamente 30 voltios, cualquier valor entre ese rango. Para ello se necesita conectar las patitas de este integrado de esta forma. El voltaje de entrada, evidentemente ya sabemos, el voltaje de salida, pero el tercer pin que normalmente iría conectado a tierra va conectado de esta forma a un divisor de tensión. En este caso, si es que hacemos los cálculos, el voltaje de salida estaría dado por esta formulita, voltaje de referencia 1 por 1 más R2 sobre R1 más corriente de ajuste por R2. En este caso, R2 va a ser un potenciómetro que movemos para calibrar el voltaje de salida al valor que nosotros deseamos. Es una fuente variable en definitiva. Este valor que ven aquí como voltaje de referencia 1, este de aquí, y esta corriente de ajuste son valores que usted obtiene del manual del fabricante. Es decir, son datos de fábrica, el voltaje de referencia 1 y la corriente de ajuste. Entonces usted lo único que tendría que hacer es calcular el valor de R1 y R2. Bueno, si R2 es un potenciómetro, tiene la posibilidad de variar localmente el voltaje de salida. Ahora, un comentario aquí en este momento. Sea cual sea el circuito integrado que usted utilice, debe tomar la siguiente precaución. Supóngase que usted necesita para polarizar un PIC, un AVR, una plataforma Arduino o alguna cosa de esas, vamos a suponer, un circuito integrado, un 7805. Digamos que necesites integrar. Entonces tiene dos posibilidades en el mercado. Una posibilidad es comprar un regulador de esos que le venden, por ejemplo, en Omega, en Te Compartes, y que a lo mejor le cuesta $1.50, ¿sí? Entonces, tiene su dispositivo. Como vemos, 7805 tiene una corriente de salida de 1 amperio. O la otra opción es de que compre también un 7805, pero digamos, usted se va a comprar esto en Radiocom o en Electrónica Nacional. La diferencia es si compra en Te Compartes o en Omega o en Radiocom o en Electrónica Nacional es el precio. En el primer caso, le van a vender un circuito integrado simplemente suelto, como decimos, ¿no? Usted le coge al integrado directamente. Y en el otro caso, le van a vender el circuito integrado, pero en una fundita, que le dice, por ejemplo, marca NTE, supongamos. La diferencia en el precio es un poquito significativa. Sin embargo, usted debería comprar estos elementos de marca. ¿Por qué razón? Porque si en cualquier circuito usted no garantiza una buena fuente de alimentación, por más que el resto esté bien dimensionado, esté bien calculado todo, una fuente de mala calidad echa a perder todo lo que viene a continuación. Particularmente yo hice una prueba de laboratorio con este elemento 7805, comprado de estos que le venden al granel en Te Compartes.
¿Y qué es lo que pasó? Este 7805 debía darme al menos una corriente de 1 amperio. Pero ¿qué pasa? Cuando le puse una carga variable y fui exigiéndole más corriente al circuito integrado, cuando llegó la corriente a 450 miliamperios, ya el voltaje de salida dejó de ser 5 voltios. ¿Se da cuenta? Teóricamente este integrado debía darme hasta 1 amperio. Ni siquiera pude llegar a la mitad, a 0,5 amperios. Y el voltaje de salida ya no se mantenía en 5, empezó a caer. En cambio, cuando tomé el otro chip, el de marca, la corriente que pude sacar sin ningún problema subió hasta 0,8587 miliamperios. 0,87 amperios más bien. Debía llegar hasta 1. No llegó hasta 1 tampoco. Pero en todo caso, la corriente que pude extraer de él, de este chip de marca, estuvo mucho más cerca del valor nominal que el otro circuito integrado que se compró al granel. Entonces, eso como recomendación. Si usted está haciendo su tesis o va a hacer su tesis o está haciendo un trabajo para alguien, no escatime un dolarito 50 en estos componentes. Esto de aquí es básico para que su circuito funcione adecuadamente. Así es que no esté fijándose en 50 centavitos, en un dolarito más, un dolarito menos. En esto de aquí tiene que ser generoso. Vaya por el lado seguro más bien. Bueno, aquí ustedes ven un ejemplo de una fuente que ya ha sido probada en algunas ocasiones y funciona. Esta es una fuente variable de 1,2 a 35 voltios y puede tener hasta una salida de 3 amperios. Entonces, ¿qué necesitamos? Un transformador de 220 o puede ser de 110 a 24 voltios, por ejemplo. El puente rectificador con 4 diodos. Ahí están los capacitores que le decía, el polarizado, que en este caso es de 4700 micros, y el otro, el pequeñito para ruido de alta frecuencia, de 100 nanofaradios. Por aquí tenemos un potenciómetro de 5K, la resistencia de 270 ohmios, capacitor pequeño de 100 nanofaradios también, igualito que el que tenemos aquí en la entrada, y el otro capacitor, el de salida, de 47 micros. A veces se pone aquí de 47 o igualito al que tenemos acá de 4700, no hay problema. En todo caso, el circuito integrado es el que lleva la pauta del buen funcionamiento de todo lo que está viendo aquí. Entonces, ustedes podrían aplicar este circuito, no hay ningún problema para tener una fuente variable. Todo electromecánico debería tener una fuente variable, ya sea para probar circuitos que está diseñando, para proyectos que está realizando, o también para alimentar a tarjetas que está probando el funcionamiento. Entonces siempre se necesita una fuente variable. Bueno, aquí tenemos otro caso de un 7805 con los filtros de entrada, en la salida. Otro modelo más que se puede tener, no hay ningún inconveniente para fuentes duales. Tenemos aquí los transformadores o el transformador en el secundario con un tap central. Aquí vemos el puente rectificador de onda completa, los filtros de entrada, filtros de salida, 15 voltios. Este es un 7815 y un 7915 para más o menos 15 voltios a la salida y la conexión del terminal de tierra. Aquí vemos cómo estaría el sistema para un 7805 con los voltajes de alimentación mínima de entrada que requiere para un correcto funcionamiento, el terminal de salida como tendría que estar conectado, los filtros de igual forma, y una cosa que les decía hace un momento, miren ustedes aquí el terminal del medio que debía estar conectado a tierra no está conectado allí, está conectado a un diodo. ¿Qué es lo que conseguimos con este diodo? Usted está viendo acá. Lo que se hace es aumentar el voltaje de salida.
Teóricamente, este elemento me podía entregar 5 voltios como salida, pero debe estar claro que esos 5 voltios es el voltaje nominal entre estos dos terminales del integrado. Entre este terminal y este otro, usted siempre va a tener nominalmente 5 voltios. Pero si es que en el terminal del medio ponemos un diodito, entonces hasta la salida tendríamos 0,6 en este diodo, más los 5 voltios entre los dos terminales del integrado, tendríamos finalmente 5,6 voltios de salida. Ahora, aquí debe tener muy en cuenta que para poder sacar estos 5,6 voltios, el voltaje de entrada ya no va a ser el mismo voltaje de entrada mínimo que necesitaba el integrado para sacar los 5 voltios. Vamos a suponer que el voltaje de entrada mínimo era, por ejemplo, 7 voltios. Si usted va a sacar más de 5, el voltaje mínimo a lo mejor necesita ya 8, 9 o 10 voltios, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí mismo, voy a dibujarle en esta misma parte de aquí, supongamos que en vez de este diodito, conecta acá un diodo Zener, de esta forma, ¿sí? Pone un diodo Zener allí. Y digamos que este diodo Zener tiene un voltaje nominal, cualquier cosa, vamos a suponer, de 3 voltios, por ejemplo. Ya pone usted ahí un diodo Zener de 3 voltios. ¿Cuál sería el voltaje de salida? Sería 3 del diodo Zener más los 5 entre los dos pines del integrado. Es decir, estaríamos sacando aquí 8 voltios. Pero asimismo, para sacar 8 voltios de salida, el voltaje mínimo que teníamos nominalmente para este integrado ya no le funciona. Tendría que poner acá como entrada un voltaje más grande, ¿sí? Entonces nada más hay que fijarse en ese detalle. De ahí con estos arreglos, con diodos Zener o diodos normales conectados hacia abajo, usted puede ajustar el voltaje de salida en un rango más o menos apreciable cuando lo necesite, ¿sí? Si es que usted tiene un integrado de 5 voltios y necesita 9, entonces ponga aquí un arreglo de diodos Zener y diodos normales de tal manera que la salida suba hasta el voltaje que usted requiere. Pero también tenga cuidado con la entrada. Si está subiendo el voltaje de salida, tiene que asegurarse que la entrada también suba para que no tenga inconvenientes. Bien, se puede tener también dispositivos para bajar la señal de salida, en caso de que usted no necesite 5 voltios, por ejemplo. Necesita un poquito menos. Entonces, simplemente aquí de la patita de salida del integrado le pone, por ejemplo, este diodito aquí, para que la salida ya no sea los 5 voltios, sino 4,4, por ejemplo, o 4,3. Y así, si pone más diodos en serie, podría estar generando una caída de voltaje hasta llegar al valor que usted necesita, ¿sí? Entonces, a veces esto como solución es bueno porque si usted está trabajando en una reparación, un mantenimiento y tiene un regulador integrado de 12 voltios de salida, pero para cierta prueba no necesita los 12 voltios, sino necesita 10 voltios, por ejemplo. Entonces, poniendo aquí en serie unos dioditos, ya podría conseguir bajar ese voltaje hasta el nivel que usted requiere. Bueno, en cuanto a los encapsulados, tenemos varias presentaciones. Por ejemplo, si es que estamos hablando del circuito integrado 7805, ese en el encapsulado que se conoce como TO220 tiene esta presentación. El típico cubito de color gris con las 3 patitas y la aletita para incorporar al disipador de calor. Si es que este es el 7805, tendríamos para el mismo 7805
pero para una corriente más fuerte, por ejemplo, para 2 amperios, entonces, siendo que tienen el mismo código, tendríamos esta presentación como sombrerito aquí, ¿no? Entonces, usted ve que en ambos casos la numeración es la misma, 7805 aquí arriba, 7805 aquí abajo, pero la diferencia es que esta estructura es más sólida, digamos, más robusta por la capacidad de corriente. Este integrado puede manejar más corriente simplemente. Entonces, hay también estas presentaciones que está viendo por acá, que son circuitos reguladores de voltaje de montaje superficial. Es decir, esto va pegado directamente en la placa de baquelita, ya no hay los huequitos que pasan al otro lado de la baquelita para soldar. Este integrado necesita ser montado directamente sobre la baquelita. Tenga también en cuenta aquí otro detalle. Cuando usted está trabajando con estos integrados o cualquier otro en forma general, debe hacer una pruebita. Normalmente aquí puede pasar que, por ejemplo, la patita que va conectada a tierra está en cortocircuito con este terminal en la parte de acá arriba, donde usted va a conectar el disipador de calor. Entonces, es importante que analice esto. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que si es un disipador de calor más o menos robusto, que tiene que ir ensamblado en la placa de baquelita, ese disipador de calor tiene unos pines que le pasan al otro lado de la placa de baquelita y ahí van soldados. Y esas sueldas normalmente va al terminal de tierra. Entonces, usted debe saber que en este caso, al momento que ponga un disipador aquí y lo monte a tierra, lo que está haciendo es un cortocircuito con este terminal del medio, que teóricamente también debe estar a tierra, ¿sí? Pero ¿qué pasa si este terminal de aquí va a ir a un potencial diferente al que usted va a montar el chasis, el disipador? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Entonces, siempre fíjese bien, si es que hay o no hay cortocircuito entre el terminal de tierra y este terminal de acá arriba. Otra cosa, estos elementos no es que usted les monta directamente sobre el disipador de calor. Normalmente cuando no es cortocircuito los dos, tiene que poner una placa aquí de mica aislante para ensamblar al disipador de calor, ¿sí? Entonces necesita esta plaquita de aislamiento, un plástico, puede ser una mica, y también debe poner allí una crema, una especie de crema, una pasta para facilitar la transferencia de calor entre el encapsulado y el disipador de calor. Normalmente cuando uno de estos elementos se quema, usted le saca del disipador de calor, le desmonta de la baquelita y cuando le vuelve a montar el nuevo, el circuito nuevo, el integrado nuevo que ha comprado, debe poner nuevamente esta pasta para facilitar la transferencia de calor, ¿sí? Es una pastita que puede ser de color blanco, hay otras de color gris, etcétera. Pero hay que montar eso junto con la película de aislamiento que tiene acá atrás, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta para que no vaya a ser un cortocircuito por allí. ¿Y por qué se utiliza la pasta como interfaz? Simplemente porque usted tiene aquí una película metálica, que sería este terminal en la parte de arriba. Si usted le ve la parte de atrás de este metal microscópicamente, va a haber un montón de irregularidades en este material. Es como que estuviera viendo una lija, en definitiva. ¿Y qué es lo que sucede si le monta directamente en el disipador? Al montar una lija, haga cuenta que es una lija, le monta la lija en el disipador de calor. El resultado sería que no toda la superficie que usted tiene aquí está haciendo contacto con el disipador de calor por estas irregularidades. Entonces, al poner esta pasta, usted consigue que mayor cantidad de superficie tenga contacto
desde esta aletita hacia el disipador de calor, ¿sí? Entonces la transferencia de calor mejora notablemente. Bien, entonces con eso terminamos la parte correspondiente a los reguladores con circuitos integrados. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok, tenía un inconveniente. Dígame. Al momento de subir la evidencia de la prueba, o sea, sí se me subió, sino que tuve un error con la computadora, ahorita está media rara, y se puso como que un nombre de un archivo así como que arrobas. Pero en la evidencia sí puse mi nombre. No habría ningún problema, ¿cierto? Bueno, si es que está con su nombre, no hay inconveniente. Ya, solo era eso. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta tal vez? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a